El Mundial de Clubes, el torneo que se inventó Gianni Infantino un día mientras no tenía absolutamente nada que hacer y se preguntó a sí mismo: ¿cómo puedo sacar más dinero del deporte más popular del mundo? Ya sé, ¿por qué no hacemos un mundial como el de selecciones pero con clubes? Es decir, ese ya lo hacemos cada año, pero ¿y si saturamos aún más el calendario de los jugadores y hacemos un torneo acá con 32 clubes de todas las partes del mundo? Y así es como nació el Mundial de Clubes. Pero ¿cuál fue el peor y cuál fue el mejor equipo del Mundial de Clubes? Pues no te preocupes, porque aquí te lo decimos. Número 32, Urawa Reds de Japón con 0 puntos de diferencia de -7, pues nada en contra de los japoneses, tienen una hinchada muy god que ya quisieran muchos equipos del mundo, pero pues ya a la hora de jugar atacan con mucho entusiasmo, pero defienden peor que la selección mexicana. Y mira tú que eso es difícil. Pero bueno, estos compas lo hicieron posible, perdieron contra River, contra Inter y el Monterrey les metió una santa soba que no creo que se les olvide. Número 31, Wydad Casablanca de Marruecos con 0 puntos y diferencia de -6. El Manchester City se las dejó muy barata, la Juve no se anduvo con rodeos y los humilló, y cuando los marroquíes por fin pudieron sumar puntos, el Al Ain les remontó. Número 30, Seattle Sounders de Estados Unidos con 0 puntos y diferencia de -5, el equipo que gracias a la idiotez de los Pumas. Contexto, en lo que va de siglo solo 2 equipos que no vengan de México han ganado la Conca Champions, y lo curioso aquí es que los 2 equipos se la ganaron al Pumas. El Icardi FC en este Mundial de Clubes sí cayó decentemente, pero igual cayó contra el PSG, contra el Atlético de Madrid y contra el Botafogo. Aunque bueno, la verdad no es como que el Pumas hubiera hecho un mejor trabajo. La verdad, las cosas como son. Número 29, Pachuca de México con 0 puntos y diferencia de -5. Horrible participación en el Mundial de Clubes, la verdad. Sí, es verdad que se lesionó Idrissi, que era su mejor jugador, pero pues hace no mucho le ganaron 3-0 al campeón de la Libertadores, así que pues se esperaba algo más. Sin embargo, el Pachuca pues perdió contra todos los rivales que le pusieron enfrente. Desgracia, desgracia, desgracia. Número 28, Ulsan HD de Corea con 0 puntos y diferencia de -4. Desde que se los papeó el Mamelodi Sundowns, poco se podía esperar de este equipo. Eso sí, respeto eterno para mi Mamelodi Sundowns de toda la vida. Pero bueno, el Ulsan después perdió ante el Fluminense y ante el Borussia Dortmund. Número 27, Auckland City de Nueva Zelanda con 1 punto y diferencia de -16. No me queda más que aplaudir a un equipo de fútbol que juega esto por hobby y aún así terminó empatando contra el Boca Juniors, que sí es un equipo profesional y aparte de los grandes de América, según. Como ya se les venía diciendo, empataron contra Boca y ya de los otros 2 partidos mejor no hablamos, ¿no? ¿No sería mejor mandarlo a volar? Número 26, LAFC de Estados Unidos con 1 punto de diferencia de -3, el equipo cuyo único propósito en el mundial fue estar para que no vaya al América, porque ya una vez dentro perdió contra el Chelsea, perdió contra el Esperance de Tunis y a falta de jugar un partido ya estaban eliminados. Luego empataron contra el Flamengo, pero pues la verdad mejor hubieran dejado al América. Yo al Chile digo que hubieran hecho el mejor papel, ¿o acaso miento? No, por supuesto que no. Número 25, Al Ahly de Egipto con 2 puntos y diferencia de -2, un equipo que de hecho fue bastante serio en su participación en el torneo. De no ser porque tienen una pésima puntería, habrían ganado el partido inaugural al Inter de Miami con toda y la presencia del Messi Lover número 1 de este mundo, Gianni Infantino, lo cual hubiera sido épico. Pero, pues como no se puede todo en esta vida, perdieron contra el Palmeiras. Y se aventaron el partido más épico de la historia, que terminó 4-4, 8 goles en un solo partido, que no sirvió de nada, ¿verdad? Pero estuvo bueno. ¡Buenardo! 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 Número 24, Boca Juniors de Argentina con 2 puntos y diferencia de -1. ¡Ay, boquita! Se sabía que el partido clave era contra el Benfica, de hecho lo iban ganando 2-0 hasta que Ángel Di María y Otamendi se acordaron de que le van al River y empataron el partido. Después no pudieron aguantar el empate contra el Bayern, lo cual sí es más lógico. Y bueno, después de competir así contra equipos de Champions, uno pensaría que papa le ganan a un equipo neozelandés, ¿no? Pero pues no, empataron contra un club neozelandés que se toma esto como hobby y eso es un ridículo de los grandes para el Boca Juniors. Y mira tú que han tenido varios últimamente, como cuando un equipo peruano lo sacó de la Libertadores, por ejemplo. Número 23, Porto de Portugal, 2 puntos y diferencia de -1. Un papelón el que se mandó Anselmi monumental. Primero va y empata contra el Palmeiras, legal decíamos todos, pero luego va y pierde contra el Inter de Miami. Un equipo gringo que se acaba de crear hace como 5 días y que solo es relevante desde que Messi está ahí. Pero pues la cosa aquí es que Messi tiene como 38 años, ya no está para estos trotes, no manchen. Pero bueno, ya al último ni al africano le pudieron ganar. Me das lástima, Prime.
Número 22, Al Ain de Emiratos Árabes Unidos, 3 puntos y diferencia de -10, un equipo árabe que fue despojado de su dignidad ante la Juve primero y luego ante el City, pero ya cuando le pusieron un equipo que estaba a su nivel, sacó la casta. Ya es toda, güey. Número 21, Esperance de Túnez, 3 puntos y diferencia de -4, primer partido pierden contra el Flamengo, predecible, segundo partido van y le ganan a Los Ángeles en su país. ¿Qué? 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 ¿Cómo? ¿Nani? Yo solo digo que contra el AME no hubiera podido, pero bueno, ya en el tercer partido volvieron a perder contra el Chelsea. Número 20, Salzburg de Austria con 4 puntos y diferencia de -2. El equipo de Fórmula 1 jugando fútbol y ni siquiera el bueno, porque los buenos no se clasificaron al mundial, esos menos. Primero van y le ganan al Pachuca sin Idrissi, que sí, al parecer es como el 90% de la capacidad del equipo de la ciudad de Los Pastes. Después el Real Madrid los regresó a su realidad y el Al Hilal completó la eliminada. Bueno, lo intentamos. Número 19, River Plate de Argentina con 4 puntos y diferencia de 0, pues no que muy superior la Liga Argentina y que quién sabe qué, le ganaron cómodamente al Uragua, no pudieron ganarle a los regios y perdieron contra el Inter de Milán. Y así se acabó ese discurso barato que tienen los argentinos de que su liga es como 1000 veces superior a la liga mexicana. Digo, ya en la selección nos meten como 5 goles, pero esa es otra historia. Número 18, Mamelodi Sundowns de Sudáfrica con 4 puntos y diferencia de 0. Mi equipo sudafricano favorito de toda la vida. Iniciaron demostrando su potencial contra los coreanos, después ya le andaban empatando al Borussia, cosa no menor, y terminaron su participación de forma decente con un 0-0 ante el Fluminense. Un equipo que nos enseñó que el cielo es el límite, ¿figurada? Y también literalmente. Número 17, Atlético de Madrid de España con 6 puntos y diferencia de -1. Normalmente con 6 puntos en este tipo de torneos estás del otro lado, pero no cuando estás en un grupo con el campeón de la Libertadores y el campeón de la Champions. Primero fueron papeados de forma grotesca por el PSG, después medio se recuperaron ante los Yankees y ante el Botafogo, pero como ya había dicho no fue suficiente, así que a pesar del esfuerzo de los colchoneros se fueron de Estados Unidos de forma muy prematura. Señorita Betty, ¿sí? ¿Tiene un violín? Si te está gustando el video, dale like y suscríbete que me apoyarías un montón. Digo, casi el 100% de las personas que ven mis videos no están suscritos, así que pues no sean así. Y también activen la campanita, ¿no? De paso. Número 16, Inter Miami de Estados Unidos con 5 puntos y diferencia de -3. El espejismo más grande del torneo, en gran parte porque les tocó un grupo sospechosamente accesible, pero bueno. De milagro y no perdieron ante los egipcios, le ganaron contra todo pronóstico al Porto Zip y empataron a 2 ante el Palmeiras. ¿Será que el Inter de Messi es capaz de competir en este torneo? Nos preguntábamos todos, pero no. La respuesta es en el pastel. El PSG los regresó a su realidad y lo más deleitante de todo esto es que el PSG era el anterior equipo de Messi. Desgracia, desgracia, desgracia. Número 15, Monterrey de México con 5 puntos y diferencia de +3. El cuadro que sí representó a México. No las cochinadas esas del Pachuca, ¿esas qué? Primero fue y de manera muy digna le empató al Inter de Milán, después con un Andrada inspiradísimo le empató al River y ya con todos sus jugadores desatados le dio una santa repasada al Uragua. Ya en el mata-mata inició perdiendo desde temprano y no le pudo dar la vuelta al Borussia, aunque ya les andaba a los alemanes, Número 14, Botafogo de Brasil con 6 puntos y diferencia de 0. Después de perder 3-0 en el derbi de las Américas ante el Pachuca, no se esperaba mucho de este equipo la verdad, pero lo hizo bastante bien. Primero victoria ante el iCarly FC, victoria ante el PSG. Nada como el equipo de blanco ese que se comió 4. Y victoria ante el Atleti. Ya en octavos no pudieron contra el Palmeiras, pero no estuvo nada mal su participación. Número 12 +1, Juventus de Italia con 6 puntos y diferencia de +4. Primero se llenaron de goles ante los equipos fáciles como el Al Ain y el Wydad, pero ya cuando les pusieron equipos más de su talla no pudieron ni contra el City ni contra el Madrid. Número 12, Inter de Milán de Italia con 7 puntos y diferencia de +1. El subcampeón de la Champions League no le pudo ganar al Monterrey. Digo, sí, el equipo mexicano hizo un partido muy decente, pero pues no seas mal. Después compusieron el camino, le ganaron a los japoneses y a los argentinos, pero ya no pudieron contra el Fluminense. Menuda participación del equipo que en este año dejó fuera al Barcelona de la Champions. Número 11, Flamengo de Brasil con 7 puntos y diferencia de +2, los que juegan en el estadio con más aura del mundo. O sea, el Maracaná para los incultos. Ahora dirigidos por Luis Felipe, acudían al Mundial de Clubes con una sola misión, vengar al América. Le pegaron al Esperance, también le pegaron al Chelsea y de hecho aprovecharon para burlarse del América, todo lo contrario, empataron ante los gringos y en octavos de final no pudieron ante el Bayern. Número 10, Benfica de Portugal con 7 puntos y diferencia de +4. El club que sin Di María y sin Otamendi sería el Zacatepec es mero. Inició empatando contra el Boquita justo gracias a Otamendi y a Di María, después casi no le gana al Auckland City, es más, la vio cerca.
Sí, claro. Y contra todo pronóstico le ganó al Bayern, lo que de hecho le salió peor porque en octavos le tocó contra el Chelsea y pues hasta ahí llegó. Número 9, Manchester City de Inglaterra con 9 puntos y diferencia de más 10. Como que el Pep Guardiola ya no haya que hacer con este equipo, sinceramente. Sí, le pegó a todos en la fase de grupos, árabes, africanos e italianos por igual, pero ya a la hora de la hora no pudieron contra un equipo que juega en una liga de camellos, y no es como que el Pep no tenga una buena plantilla. Lo que ya no tienes idea de qué hacer en el Manchester City. Número 8, Palmeiras de Brasil con 8 puntos y diferencia de más 2. Iniciaron empatando contra los que también hablan portugués pero no son de Brasil. Después le pegaron a los egipcios y empataron ante el Inter de Miami para quedarse así con el liderato del grupo con 5 puntotes. Siendo así el peor líder del torneo. Pero pues pasar es pasar, decían los brasileños, cual estudiante latinoamericano promedio. Le ganaron al Botafogo en un duelo brasilero en el Mundial de Clubes y ya no pudieron ante el Chelsea. Número 7, Al Hilal de Arabia Saudita con 8 puntos y diferencia de más 2, una de las sorpresas más gratas del mundial, si no es que la sorpresa mayor. Empataron contra el Real Madrid, ya desde ahí se sabía que los árabes no se andaban con rodeos. Después empataron contra el Salzburg, le ganaron al Pachuca y se mandaron el partido de su vida para pegarle al todopoderoso Manchester City. Ya en cuartos perdieron contra el Flu, es verdad, pero la participación histórica nadie se las quita. Número 6, Bayern de Alemania con 9 puntos y diferencia de más 10. La máquina bávara inició el torneo con una modesta victoria ante el Auckland City. Después le pegó a Boca con un gol de último minuto y no pudo ganar la Benfica, pero de hecho les resultó estrategia porque así le tocó al Flamengo en octavos, a cual le ganaron 4-2, pero ya no pudieron contra el PSG. Que al menos no perdieron tan feo como el Real Madrid. La verdad, las cosas como son. Número 5, Borussia Dortmund de Alemania con 10 puntos y diferencia de más 2. Los alemanes carnales, en las buenas y en las malas, iniciaron con un empate de milagro y porque Kobel es grande contra el Flu, aunque luego ya le ganaron sin más al Mamelodi y al Ulsan. En octavos le ganaron pidiendo la hora al Monterrey y en cuartos de final, a pesar de ser inferiores al Real Madrid en tiempo reglamentario, fueron superiores en tiempo complementario y por poco mandan el partido a tiempos extra. ¿Quién lo diría? Número 4, Fluminense de Brasil con 11 puntos y diferencia de más 3 o Flumensao para los panas. Iniciaron su participación empatando ante el Borussia, después le dieron la vuelta al Ulsan HD y empataron contra el Mamelodi a 0. Este partido me hizo extrañar el viernes botanero, nada más para que se den una idea de lo ZZZ que estuvo. En octavos le pegaron al Inter, en cuartos al Al Hilal y ya no pudieron contra el Chelsea en semis. Número 3, Real Madrid de España con 12 más 1 de puntos y diferencia de más 3. Un empate ante el Al Hilal encendía las alarmas, pero las victorias ante el Pachuca y ante el Salzburg calmaron las aguas. Le ganaron a la Juve en octavos, al Borussia en cuartos y ya en semis el PSG les devolvió a su realidad. Y la realidad del Real Madrid es que hoy por hoy no tienen cómo aspirar a algo en los torneos importantes, o bueno, en los torneos donde juega el PSG al menos. La verdad, las cosas como son. Número 2, PSG con 15 puntos y diferencia de más 12. Absolutamente todos lo dábamos por campeón desde antes de que iniciara el torneo. Le ganó cómodamente al Atleti, luego le perdió contra el Botafogo, pero se recompuso en el camino contra el iCarly FC. Por poco y no le gana al Inter, le pegó al Bayern Múnich, le ultrapegó al Real Madrid y ya en el partido más importante no pudo contra el Chelsea. Haciendo una de las pechofriadas más históricas de la vida, es decir, ni el Cruz Azul se atrevió a tanto. Número 1, Chelsea con 18 puntos y diferencia de más 12, un equipo que sí venía de ganar la Conference y todo, pero absolutamente nadie lo hacía campeón. ¿Oh, sí? No, por supuesto que no. Le ganaron a Los Ángeles, perdieron contra el Flamengo y le ganaron al Esperance. En octavos le ganaron al Benfica, al Palmeiras en cuartos, al Fluminense en semis y al PSG en la final. Derrotando así en el mata-mata puros equipos que hablan portugués y al PSG. Hasta aquí el video de hoy, lamentablemente ya se acabó el Mundial de Clubes, ojalá y la próxima edición sea igual de buena y pues nada, recuerden que más vale saber de fútbol que de alcohol.